como la parca, ¿vieron? Que está ahí con el... Como un aliado, Satanás lo ve como... Y lo hace entrar. Entonces entra el pecado. El hombre podía comer del árbol de la vida. Podía vivir por muchos años. Matusalén, ¿cuántos años vivió Matusalén? A ver, ¿cuántos años? 969, 969, fácil. Ya saben el truco, ¿no? Vale, acá. Vivían muchos años. El plan era de larga vida. Pero entró la muerte. Entró el pecado, entró la muerte. Entonces el ser humano empezó a enfermarse. La mujer cuando daba luz empezó a percibir dolores. El esfuerzo produce sufrimiento, la tierra produce espinas, todo se vuelve hostil. No era así en un principio, se vuelve hostil. Entonces entra la muerte. Y el hombre que vivía con Dios, que era perfecto, que no moría, empieza a morir. Vivía muchos años y empiezan a morir. Y leemos el relato bíblico que después Dios acorta los días. Vive menos años el hombre. Ya no vivían tantos años como antes. Empieza a acortarse. Entonces las tinieblas, Satanás, como vos lo veas, la oscuridad, usa esto. Mete el pecado en la creación de Dios para traer la muerte. Porque estábamos todo bien, estábamos con Dios, estaba todo perfecto. Y entra el pecado y nos hace división entre Dios y el hombre. El pecado por eso es muerte, porque nos aleja de Dios, porque se entromete. El pecado se hace división entre Dios y el hombre. Por eso el pecado trae la muerte. Y Satanás usa esto. Y podemos ver en la historia cómo el hombre muere, cómo se enferma, nuestros cuerpos son débiles, son frágiles, hay más de 1000 maneras de morir, es muy débil el cuerpo. Pero aquí quiero dar el contragolpe, lo que respondió la luz, lo que respondió el otro reino. Porque este plan de muerte que se hizo estaba funcionando. El hombre pecó, Dios se alejó, morían, había corrupción, solo pensaba en el mal, solo hacía el mal. Pero miren esto, y con esto ya estoy en la conclusión. Si vos agarrás esto, la resurrección es una victoria sobre las tinieblas. El hombre fue pensado para vivir mucho tiempo, pero entra la muerte. Entonces Dios responde con la resurrección. Dice la Biblia que Enoc caminaba con Dios, que Enoc era amigo de Dios, que estaba con él. Y fue tan amigo de Dios, estuvo tan cerca de Dios, que Dios se lo llevó para que no vea muerte. Dios se lo llevó para que no vea esa muerte, para que no se enfrente a la muerte. Abraham tenía a su hijo que tanto había esperado y Dios se lo pide, dámelo. Y Abraham dice, bueno, yo se lo voy a dar a Dios y Dios me lo va a devolver de entre los muertos. ¿De dónde Abraham sacó eso? ¿Cómo Abraham? ¿Saben? En la historia más o menos se dice que los macabeos que estuvieron antes del tiempo de Jesús, que ellos empezaron a trabajar esta idea de la resurrección, de volver de los muertos. Porque se creía en la reencarnación. Es decir, alguien muere y vuelve en un vaso, en lo que fuera, vuelve en una mariposa. Pero que la muerte estaba ahí. Y esta idea de que vino la muerte y se volvió a la vida. Miren, quiero hacer un paréntesis para dar un argumento en contra del aborto. Esto es clave, porque miren lo que sucede. Que dicen que hay algo muerto, que hay un grupo de células que no tiene vida y después de repente tiene vida. La vida es un continuo que se ve interrumpido por la muerte. La vida es un continuo, desde el momento uno, desde la concepción, hay vida. No es un adulto desarrollado, pero ya hay vida. Es una cadena, se va continuando, se desarrolla, crece. Pero es un continuo que solamente la vida es detenida por la muerte. La vida sigue, la vida se expande. Entonces no se puede pasar de muerto a vivo para después volver a morir. No sé si se entiende, porque te dicen, no, pero eso está muerto. Y después de repente está vivo y después vuelve a morir. No, se sabe, según la ciencia, que comienza la vida y la vida solamente es interrumpida por la muerte. Solamente la muerte lo interrumpe. Entonces la vida es un continuo. Y ahí estamos en eso. Y podemos continuar de ver pasajes como la resurrección, este milagro más grandioso, este milagro que lo hemos oído, que vimos en películas, que vimos al maestro sanar.
que lo vemos tan lejano. Pero entonces, la resurrección es una victoria sobre las tinieblas. Y Jesús anunció que el reino de los cielos se acercó. ¡El reino de los cielos se ha acercado! Juan el Bautista dice, ahí viene alguien que tiene un mensaje que yo no soy digno. Y Jesús, el reino de los cielos, arrepiéntanse. El reino de los cielos. El gobierno de Dios, este reino de luz, llegó al hombre. Y como dice Isaías, los enfermos son sanados, los que estaban en prisión son liberados. Comienza a haber una ruptura en ese sistema de muerte, de perdición, de pecado, de dolor. Vamos a leer algunos versículos. Juan 11:23, hablando de resurrección. Esta resurrección que hizo Jesús, que le costó la vida, porque después de esto lo empezaron a perseguir. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Yo sé que al final va a tener vida, dijo ella. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces miren cómo Jesús se presenta. Nada más y nada menos como la resurrección y la vida. Resurrección, ¿por qué resurrección? Porque entró la muerte al mundo. Porque el mundo está caído. Porque nos enfermamos, nos dolemos, nuestro cuerpo sufre. En algún momento muere. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y conocemos la historia que resucita a Lázaro. Y otras veces más el Señor hizo este milagro maravilloso de la resurrección. 1 Corintios 15:23, que este es el pasaje clave. Perdónenme si voy rápido, pero hay mucho para dar y quiero poder terminarlo. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso. 1 Corintios 15:25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. Entonces veamos esto. Nos presenta la muerte como un enemigo y dice que es el último de los enemigos. El último. Alguno de ustedes puede pensar, bueno, Satanás, algún demonio, es el último enemigo. El último enemigo dice que es la muerte. El último. Y lo que sucede con Jesús es tremendo. Está hablando de la resurrección. Esto es más escatológico. Tenemos una prédica en el canal de YouTube del pastor que habla de esto, la resurrección de los muertos y las trompetas. La podés ver ahí, ya te tiro el spam. La resurrección de los muertos que explica bien escatológicamente. Pero dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Saben lo que es las primicias? Eso cuando le pedí a tu jefe el adelanto. En las primicias. Vamos a ver esto que es tremendo. Mateo 27:50. Ya al final de la vida y obra del Señor Jesús. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que Satanás ideó un plan de muerte para el ser humano. Satanás ideó la caída. Satanás dijo, no puedo matar a Dios, no lo puedo vencer a Dios. Pero voy a matar a sus hijos, voy a matar a su creación.
voy a destruirlo. Satanás crea un plan de muerte y Dios crea un plan de redención, un plan de vida. Dice la Biblia que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Matar, quitar la vida, destruir, hurtar. Es interesante hurtar, porque vieron que robar es con violencia, que vienen y te lo sacan. Pero hurtar es sin violencia. Vos lo tenías y te lo sacaron. No te diste cuenta cuándo. No te diste cuenta cuándo perdiste la inocencia, cuándo perdiste la paz. No te diste cuenta cuándo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, les quitaron la sonrisa, le quitaron su identidad, se la hurtaron. No fue con violencia, fue en algún momento pasó. Entonces Satanás vino con un objetivo claro, destruir la obra de Dios, destruir lo que Dios hizo, porque estamos en guerra, estamos en un conflicto, estamos peleando aunque no parezca. Es una guerra invisible, es una guerra no convencional. Entonces Dios crea este plan y Dios envía a su Hijo, envía a Jesucristo. Miren, la palabra de Dios es tan firme que Dios dice algo y Él obra en base a eso. Él no se contradice. ¿Vieron? Nuestros políticos ponen una ley que contradice a la Constitución Nacional y ni aun ellos la cumplen, pero nos exigen a todos que la cumplamos. Es totalmente contradictorio. Todos cumplen, ellos no la cumplen. El hombre se contradice, pero Dios no se contradice. Entonces Dios estableció que la paga del pecado era muerte. Y pecaban y entregaban un cordero, una ovejita que no tenía nada de culpa, buenita, que no molestaba a nadie. La mataban. Sangre se tenía que derramar porque había pecado. Y la ley, el pecado, demandaba sangre. Entonces Dios dijo, voy a salvar a la humanidad y envía a su Hijo, envía a Jesucristo. Jesucristo se humilla, se despoja, viene a ser como nosotros, anda entre nosotros, es uno de nosotros. Está entre nosotros el Señor. Y miren lo que pasa. En la mayor prueba, Él tiene que morir, tiene que dar su vida. Está en el Getsemaní, Señor, pasa de mí este trago amargo, esta copa, esto que viene, pero hágase tu voluntad. El Señor tenía que morir, tenía que enfrentarse a la muerte. El Señor había sanado, había levantado paralíticos, había resucitado muertos, pero le tocaba a Él. Y Jesús sufre en su cuerpo, y Jesús muere. Y es increíble lo que sucede, porque Dios planea una estrategia en la cual ataca al enemigo en su propio territorio. Dios vence al enemigo en su propio territorio. Jesús siendo hombre, sujeto a pasiones, así como vos, así como yo, sujeto a las mismas tentaciones, a las mismas presiones, a los mismos estímulos del ser humano, a las mismas emociones. Jesús llora, Jesús se enoja ante la injusticia, se hizo humano y Jesús muere. Jesús muere, su cuerpo es clavado, es azotado, su sangre es derramada. Pero en el momento que eso pasa, en el momento que muere, en el momento que Él expira, que estuvimos leyendo, que el velo se rasga, hay un terremoto porque su cuerpo era santo. Él no tenía pecado. La paga del pecado era la muerte, pero Jesús estaba muriendo sin pecado. Lo que Adán no pudo hacer. Adán falló, Adán pecó, Adán murió. Ha venido un nuevo Adán. Viene Jesús, santo, se encuentra cara a cara con la muerte. Él va a la muerte y muere. Y muere. Y está ahí muerto. Y pasa el primer día y pasa el segundo día. Y de repente, ¡pum!, vuelve a la vida. Y es tan fuerte el golpe que le da a la muerte. Yo veo como una onda expansiva saliendo de Jesús. Es tan fuerte como la hiere que aún santos que habían dormido, que estaban por ahí, cuerpos, vuelven a la vida. Jesús resucita por el poder de Dios y resucitan también otros que estaban ahí cerca porque fue un golpe justo a la muerte. Jesús venció a la muerte en su propio territorio. Él fue y murió y venció a la muerte. Se levantó de entre los muertos y con Él los santos también resucitaron. Gloria a Dios por esto. ¡Pum! Jesús resucita y resucitan otros también. Es tremendo este golpe que se le da a la muerte. Y dice que Jesús es las primicias. ¿Vieron en la guerra? No es que salen todos corriendo, hagamos una linita y vamos a conquistar, todos en línea, sino que se atacan lugares estratégicos. Vamos a la capital, vamos a la frontera, tomemos la costa. Entonces esta fue una jugada estratégica de Dios. Jesús fue la primicia, Jesús fue el adelanto. Estableció un precedente legal
de que el que murió bajo estas leyes naturales podía resucitar. Jesús establece un precedente. Jesús es las primicias. Es un adelanto de que se puede vencer a la muerte. Dice Jesús es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. A ver, vamos a leer unos versículos. Primera de Tesalonicenses 4:14. Vamos bien. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí vamos a eso de nuevo. El 16 de Primera de Tesalonicenses 4 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron en Cristo, la iglesia que murió, que se enfrentó a la muerte y murió, van a resucitar primeros. Esto va a suceder cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, en el rapto. Y los muertos resucitarán primero. Y dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Gloria a Dios! Nosotros también, los que estemos ahí. Entonces, miren lo que va a suceder. Ahora la muerte tiene dominio. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces hay un reino de las tinieblas, hay un gobierno. Y estamos sometidos bajo la ley de la muerte. Y esto va a suceder cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que hayamos quedado. Y la iglesia viva, nosotros. Hoy somos nosotros los que estamos. En su momento los apóstoles decían nosotros, todos queremos ser parte. Yo creo que es un gran honor, va a ser un gran honor poder ser parte de ese momento en el cual nos escaparemos de la muerte. Esta muerte que estaba prevista. Como el hombre pecó, Dios dijo, Dios estableció que el hombre viva y muera, que muera una vez. Enoc fue llevado, Elías fue llevado también. Elías, que descendía fuego, que hacía prodigios y maravillas, llegó a un punto en el cual Dios hace que no vea muerte. Y nosotros, los que hayamos quedado, la iglesia viva de Jesucristo, va a llegar el punto en el cual van a ser quitados, no van a morir. Y después, dice, como el versículo que leímos en Corintios, 1 Corintios 15:23, Cristo las primicias, ahí está, el 24, luego el fin de los tiempos, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después el milenio, todo lo que viene después, todos los eventos escatológicos del fin del mundo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando Satanás, después de la última guerra de Gog y Magog, después de todos los acontecimientos, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces va a llegar el punto en el cual ya nadie va a morir. Esta muerte que hoy está instalada, que hoy nos mata, que hoy nos somete, que hoy ordena nuestra vida. Vivir, nacer, crecer, desarrollarnos, reproducir, morir. Que hoy pone un fin a la vida. Va a llegar el momento en el cual la muerte no va a ser más. La muerte va a ser destruida, la muerte misma va a ser sometida por Dios. Dios va a gobernar, va a haber vida eterna, va a haber felicidad. Pero entonces, volvamos a la idea de dos reinos en conflicto. Volvamos a la idea de esta pelea. Volvamos a la idea de Jesús yendo a ver a una niña que había muerto. En una casa donde estaban todos llorando, donde estaban los padres, donde ya estaba muerta, donde no. Ya está, murió, ¿qué? El reino de las tinieblas, matar, hurtar, destruir. Ahí, la mató, arrebató esa vida.
Pero Jesús iba y decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Hay algo que viene, hay un reino que se establece. Hay un mover, hay un poder, hay algo que está sucediendo. Jesús iba como un enviado. Y Jesús dijo, está durmiendo, está muerta, y lloraban. Solo duerme, es increíble esto. Y tenemos hay muchos pasajes de resurrección. Hay muchos otros pasajes de cómo las personas volvieron a la vida. Bajo el esquema natural había muerte, bajo lo que dijo la ciencia, estaba la muerte instalada. Pero llega el punto en el cual Dios revierte ese panorama. El pecado es muerte. La resurrección es una victoria sobre las tinieblas. Entonces Jesús dio ese primer golpe. Jesús marcó ese precedente. Otros más resucitaron. Y hasta hay historias, testimonios de personas que Dios usó en su poder y que resucitaron de los muertos. Tenemos generales de Dios que estaban acostumbrados, que llegaron a un punto en el cual era común las resurrecciones. Pero aquí lo que sucede es una pelea, estamos hablando de una guerra entre la vida y la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, de la cual no hay una vuelta atrás. Este conflicto en el cual nos encontramos, este conflicto en el cual nos vemos envueltos. Pero cada uno a su debido orden, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Yo creo que como enviados de Dios, como embajadores del reino de Dios, puede llegar un momento en el cual suceda esto. Y saben que Juan el Bautista, que anunciaba de Jesús, que ahí viene uno, y que lo conoció, y que lo reconoció, él es. En un momento, en Lucas 7:20, Juan el Bautista duda, manda a preguntar si era Jesús o no era él. Esto está en Lucas 7:20, dice, cuando se acercaron a Jesús, leo la Nueva Versión Internacional, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan el Bautista, quien dio testimonio de Jesús antes, Juan el Bautista, que sabía que venía un consolador, que sabía que venía alguien que iría a la diestra de Dios para interceder como lo hace Dios, como lo hace Jesucristo. Y Juan el Bautista tenía esa percepción del Espíritu Santo, el Paracleto, y era muy confuso porque vino Jesús, pero también Jesús iba a enviar a otro consolador. Entonces él le pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y miren, la respuesta de Jesús. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y le dio la vista a muchos ciegos. Le preguntan a Jesús y nos dice la palabra, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias, espíritus malignos, y le dio la vista a muchos ciegos. Y Jesús le tiene que responder a Juan el Bautista. Jesús tiene que dar una respuesta. ¿Qué se piensan que Jesús le dijo? Jesús le dijo, los discípulos podrían haber dicho, no, pero ¿no escuchaste cómo hablaba Jesús? ¿No escuchaste su elocuencia? ¿No viste su fachada, su imagen? ¿Cómo parece? ¿Cómo está vestido como el Mesías? El Señor le responde en Lucas 7:22, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas, porque el reino de Dios se había acercado, el gobierno de Dios se había acercado, la gloria de Dios se acercó, entonces las tinieblas retrocedían y los que estaban enfermos eran sanados y los que tenían dolencia se recuperaban porque el reino de Dios estaba ahí. Entonces Jesús le muestra sus frutos. Jesús no le cuenta historias, Jesús le muestra sus frutos, le dice, díganle a Juan lo que vieron, lo que ustedes vieron y lo que oyeron, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los que tienen lepra son sanados. Y aquí viene
que los sordos oyen y que los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál era la señal de que el reino de Dios se había acercado a ese momento? ¿Se cumplían las profecías? Sí, pero ¿qué estaba sucediendo? Que las tinieblas retrocedían, los que enfermos empezaban a sanar, los que estaban en lepra, que era incurable, se sanaban, y aún los muertos eran resucitados. Entonces el reino de Dios se acercó a través de Jesús y las tinieblas retrocedían, y era evidente, era obvio, porque el reino de Dios estaba ahí, estaba en medio de ellos. Cuando la presencia de Dios descendía en el Antiguo Testamento, cualquier cosa podía pasar. Una nube descendía y los sacerdotes tenían miedo de la santidad de Dios, tenían miedo de morir. Cuando la Shekinah, la gloria de Dios, invade un lugar, todo es posible, porque es la misma presencia de Dios, es la manifestación de la gloria de Dios. Y sucede esto, que nos asombramos y decían: wow, miren lo que hace Jesús, nadie hace lo que Él hace, nadie habla como Él habla. Miren lo que está pasando. Pero sucede que lo sobrenatural para Dios, lo que para nosotros es sobrenatural, es lo natural para Dios. Lo que nosotros vemos como sobrenatural es lo natural de Dios. Y viene la presencia de Dios y las tinieblas retroceden. Y el que estaba enfermo es sanado. Y el que tenía alguna enfermedad incurable es sanado. Y el muerto resucita. Y Dios se manifiesta en su forma sobrenatural. Y vemos que hay milagros y vemos prodigios. Pero es natural para Dios, es su esencia. Es su esencia, es lo natural de Dios, y para nosotros es lo sobrenatural. Y nos maravillamos y nos reímos y lloramos y nos revolcamos en el piso, y es lo sobrenatural de Dios. Es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, lo que Él está acostumbrado. Es un día más en la oficina. Dios siempre sanó, Dios siempre restauró. Es su esencia, es su naturaleza. Es su naturaleza misma, trayendo un manantial en el desierto, trayendo vida en los huesos secos, volviéndolos a la vida. Es la esencia de Dios. Y queremos poder llegar a ese momento en el cual el reino de Dios avance de tal manera que las señales sigan a los que creen. Que el reino de Dios se manifieste de tal manera que podamos ver milagros, prodigios y maravillas. Y que lo natural que es para Dios se manifieste como lo sobrenatural para nosotros. Que podamos ver el mover de Dios. Que la iglesia conozca y vea a las tinieblas retroceder. El reino de los cielos avanza y los violentos lo arrebatan, los diligentes, los atrevidos, los valientes. ¿Eres tú el que has de venir o hemos de esperar a otro? Y el Señor le muestra sus frutos, le muestra sus obras, le muestra lo que ocurre. Cuéntenle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los que tienen lepra son sanados, que los sordos oyen y que los muertos resucitan. Y en el plan de la historia, de la que estamos y de la que vendrá, Dios tiene un plan para volver a la vida. Miren, muchas veces vemos a Dios como un doctor, que algunos no quieren venir a la iglesia porque piensan que tienen que estar bien, que tienen que estar sanos. Y nosotros creemos y lo vemos a Dios como un doctor que te cura, que te ayuda a volver a tener la movilidad, la fortaleza, que sana esas heridas, que quita esas espinas. Pero yo veo que hay momentos en los cuales Dios es un cirujano de terapia intensiva. Yo lo veo a Dios a veces como un paramédico que corre a la acción y que va a un cuerpo muerto, a un cuerpo pálido, que va a volver a la vida aquello que estaba muerto, que toma esos casos imposibles, que toma esos casos perdidos, que agarra familias, personas, situaciones destruidas y las vuelve a la vida. Satanás continuamente está destruyendo nuestras vidas. El pecado, todo lo que pasa nos lleva a la destrucción, nos lleva a la ruina económica, emocional, física, en todo sentido. Pero Dios viene a deshacer esas obras del maligno. Dios viene a traer vida. Entonces, cuando el reino de Dios avanza, cuando Dios gobierna en una vida, en un corazón, lo imposible es posible. Y vemos a Jesús entrando a esa sala donde estaba la niña muerta, donde estaban todos llorando, donde estaba todo perdido. Y yo veo también a David, por ejemplo, yendo ante el gigante.
sabiendo quién Él era. Y esta es la cuestión, que nosotros a veces nos vemos solos, así como el sirviente que dijo, pero ellos son más que nosotros. Pero mirá, aquí hay un pronóstico de muerte, pero de aquí no hay salida. Pero Dios constantemente, en su gran amor y misericordia, está planeando vida, está haciendo un propósito de vida, está pensando en resucitar a los muertos, en que tu vida sea resucitada, en que tu familia, en que tus relaciones, en que aquello que estaba perdido, en aquello que ya no había esperanza, deja que Dios entre en acción. Deja que la vida de Dios emane, que la resurrección de Dios venga a esos cuerpos muertos y que podamos ver el reino de Dios avanzando, que podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver un avivamiento. Nosotros creemos en el evangelismo, creemos en el avivamiento. Yo entiendo que el evangelismo es cuando nos acercamos cuando hacemos que los hombres se acerquen a buscar a Dios. Vamos a los hombres, acércate, busca a Dios. Pero el avivamiento es cuando Dios se acerca y busca al hombre, cuando Dios se manifiesta en una forma, en una gloria, y comienza a buscarnos, y comienza a suceder lo sobrenatural, y salimos de nuestra realidad, y nos olvidamos de nuestros problemas, aún de nuestros imposibles. Lo que parecía muerto empieza a tener vida, porque la presencia de Dios baja, porque el reino de Dios se acerca. Cada vez que el reino de Dios se acerca, cada vez que una persona entra en la voluntad de Dios, viene la vida, viene la resurrección. La muerte retrocede ante la presencia de Dios. La muerte retrocede ante la gloria y ante el reino de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que la vida emane de la presencia de Dios. Gloria a Dios, que Dios te bendiga.